semana que hubo un problema técnico, pero bueno, gracias a Dios podemos decir que las clases, salvo un miércoles la semana pasada, que tuvo un inconveniente también, que no pudo loguearse el profesor, hemos llegado a buen puerto para nuestro examen parcial, nuestro primer examen parcial, que va a ser el día sábado. Y para aquellos que se presenten como voluntarios, aquel que lo desee, o por problemas que tuviere eventualmente de movilidad, traslado, o algún tipo de precaución médica, si correspondiere, el parcial sería para ellos el viernes a partir de las 4 de la tarde por Zoom, en esta plataforma, en esa modalidad oral. Ustedes tienen subido, creo, en el campus, y también me imagino que lo hicieron por algunos otros medios, una planilla, un formulario en Google Docs, o no sé si lo hicieron en Excel, en donde deben optar por cuál de las dos modalidades optaban para rendir. Obviamente esa planilla tiene una fecha de cierre, que es el día de mañana, y de acuerdo a esa preferencia de ustedes, se tomará, y podemos organizarnos para el día de viernes los turnos, pero también les digo que no creo que lamentablemente, digamos, que empezaríamos a las 4 de la tarde, allí tomaríamos asistencia el día viernes a todos acá en forma virtual, y de acuerdo a los presentes dividiríamos el segmento en salas de espera diferenciadas, con docentes diferenciados, ¿no es cierto?, en cada una de esas salas, que serían los que les tomarían en una forma, en coloquio, el oral. Eso por el examen del viernes. Por el examen del día sábado, por lo que opten por la modalidad escrita, lo vamos a desarrollar el examen en la Casa Remy, o sea, la 25 de mayo 476, 471, no recuerdo si 76, 71, 471 creo que es, en los horarios allí publicados, y ustedes deberían ver en el aula virtual está colocado la división de la asignación, deberían buscarse allí la división por aula y por horario asignado para el examen. Es decir que va a haber 5 aulas asignadas para el día sábado. Tendríamos la aula magna, la Belgrano, la aula Vélez Sarsfield, creo que se llama Alberdi, la otra, Moreno, y la central, o norte, sur y central, depende cómo la identifiquen ustedes, que sería del segundo piso. Allí nos vamos a dividir en 3 franjas horarias, y las listas están armadas en base a la división también, en base a la planilla de inscripción que ustedes hicieron cuando se inscribieron en la materia en sección alumnos. ¿Ok? O sea que deberían buscarse en el campus cuál es la aula y el horario asignado para cada uno de los que quieran rendir. Eso está realizado para respetar el protocolo de bioseguridad que establece la universidad y la facultad. Por lo tanto, la idea sería que ustedes vayan concurriendo paulatinamente e ingresando directamente sin detenerse en ningún ámbito de los espacios comunes, y vayan directo a la aula asignada. Así que les pediría, por favor, que revisen eso para que podamos tener un trámite más rápido, porque en la puerta de cada una de esas aulas se le estará tomando asistencia en el horario indicado,
y haciéndolos ingresar en el asiento asignado que tendrá su debido distanciamiento. Para poder asistir ese día sábado, en la puerta de entrada se le tomará el control de temperatura y lo que ustedes ya están acostumbrados, se le impartirá alcohol en gel o alcohol. Y por otra parte, todos deben concurrir con un... Con barbijo. Sí, con barbijo, pero estaba tratando de especificar que no es tapabocas, sino barbijo, ya sea el quirúrgico, ese que ustedes conocen que es como un fondo celeste o blanco, o el 95, no así los tapabocas, digamos, de tela, bueno, porque es una condición sanitaria y si no, le aclaro eso porque quizá no lo dejen entrar a la facultad. Profesor, sí. yo rendí recientemente procesal y nos dejaron ingresar con barbijo de cualquier color, no hubo diferenciación. Bueno, en la cátedra nosotros preferimos tener esa seguridad porque el volumen no es comparable de la cantidad de gente que tenemos y lo hacemos para preservar la seguridad de todos. 50 centavos sale el barbijo sanitario, ¿no? Que yo les digo. Así es, doctor. Una preguntita, doctor. ¿Cuántas preguntas serán el parcial y hasta qué bolilla sería? Sí, un minuto. Perfecto, María, ya le explico. Así terminamos esta parte de orden. Lo hacemos para que todos se sientan con una tranquilidad, digamos, no haya un elemento mayor de tensión para todos nosotros, para los compañeros. Eso le aclaraba por los del barbijo. Obviamente, ustedes saben que también deben ir munidos de su DNI para la identificación al momento de la toma de asistencia. Esa norma ya la conocen, por supuesto. Bueno, yo hubiera preferido que tengan una planilla de Excel con tablas dinámicas para buscarse más rápido las aulas asignadas, pero la autoridad de la facultad y demás prefieren, estoy discutiendo esta mañana, que haya simetría entre el acta de la que aparece impresa o provista por sección alumno. Entonces le pido disculpas porque, bueno, serán, me imagino que PDF y ustedes tendrán que buscarse, digamos, alfabéticamente, ¿se entiende? En esa, les pido, por favor, yo sé que eso no le puede generar un poco de molestia ir a buscarse en el drive que está subido ahí en la aula virtual, pero bueno, avisado hoy, día miércoles para el sábado, yo creo que no debería haber problema en encontrar como el lugar de votación. Para mí hubiera sido preferible, le cuento todo eso, creo que Carlos fue el que me hizo la pregunta anterior, porque bueno, tenemos un 1.500 inscriptos y entonces eso motiva que tengamos que usar tantas aulas y 3 grupos horarios, ¿no? Ahora para María, que creo que nos preguntó la modalidad del parcial. Bien, la modalidad del parcial es, como saben, los que optan por el día sábado es escrito, tendrán un formulario preimpreso que le proveeremos nosotros, o sea que no deberían tener papel o llevar papel. Ese formulario preimpreso, ahí consignarán ustedes sus datos personales arriba con lapicera y luego tendrían una modalidad entre 3 o 5 preguntas es un mix, digamos, entre problemas a resolver, o sea, un caso problemático, una situación de que ustedes tendrían que interpretar las normas que han estado estudiando y 1 o 2 preguntas, depende si son 3 o 5, eso lo estamos definiendo ahora,
para desarrollar en un espacio corto de no más de las preguntas están pensadas así también, ¿no? En no más de 10 líneas, 5 a 10 líneas. Eso es la modalidad del parcial, ¿no? Es lo que puedo decir. Sobre qué unidades vamos a tomar, ya habíamos sido, digamos, habíamos especificado que llegaba hasta la unidad número 7, o sea, de la 1 a la 7, para poder desarrollar en la segunda etapa del programa dos, digamos, ejes temáticos que quedan ahí en el programa, que son la parte de títulos valores, que son la bolilla 8 y 9, tengo entendido, y luego la 10 a la 15, que son las bolillas sobre mercados bancarios, bueno, financieros y, digamos, de capitales y de seguro. Sería la segunda parte de la materia. Entonces, por ahora iríamos con la bolilla 1 a 7. De todas Profesor, las... disculpe. Sí. Sí. Puedo, con respecto a lo que he dicho del parcial, Sí. no hemos practicado ningún caso práctico en las unidades de las bolillas. Sí, no hay problema porque es simplemente como, por ejemplo, no es complicado, es simplemente poner un estado de situación donde ustedes tienen que ejercer lo que han estudiado, digamos. Tomélo así lo hemos hecho. ¿Podríamos ver un modelito hoy, doctor, o no? ¿Cuánto tiempo será el parcial? Y el parcial sería entre 40 y 50 minutos, porque no hay mucho para escribir, es simplemente que ustedes lo lean y lo puedan resolver. No vimos la unidad 7. No, sí, esa casualmente fue no es que no la vieron, no hubo una clase de Zoom sincrónica sobre la unidad 7, haría esa distinción. Porque fue creo, si mal no recuerdo, la clase del miércoles pasado que tuvo un problema el profesor Ibaceta, que es el que tenía asignada esa clase. Pero previamente, que creo que fue el día sábado, el lunes, nosotros habilitamos ahí en el aula virtual en una etiqueta la bibliografía de la unidad 7 con las clases subidas del año pasado, en sus videos, que no son, por supuesto... Profesor, disculpe, profesor. Nadie sabía del día sábado, y aparte el miércoles pasado, que yo me quedé esperando, digamos, la clase hasta las 8 de la noche y nadie no. Y el día viernes pasado no dejaron ingresar a los compañeros cuando ingresaron 10 minutos tarde. ¿Me entiende? Bueno, no lo sabía, pero ¿qué es lo que no sabían? Hasta la unidad 6 nada más, profesor. Mire, profesor, disculpe. Nosotros charlamos en la clase anterior con el profesor y obviamente él no tenía ninguna información, no nos transmitió ninguna información y creo de que, o sea, no hemos tenido el contacto con usted para saber ciertamente qué es lo que ocurre. Estamos a 2 días del parcial. Mire, ¿qué es lo que no está comentado? Yo en la primera clase introductoria y en la segunda clase, y está subido en la pestaña que dice, creo que se dice general, estaba especificado el día sábado como día de examen. Yo creo que eso ya, o sea, la modalidad del viernes como oral y el sábado como escrito. Eso estaba anunciado desde el día 30, 31 de agosto. Sí, lo que no se tomó en cuenta que era un fin de semana largo. Amén de eso, profe, sí, ¿sabe que se tomó en cuenta específicamente que era un fin de semana largo, porque luego usted tiene que pensar que nosotros tenemos que corregir esa cantidad de parciales, ¿me entiende? Claro. La idea era... En el link que pasan de las clases, doctor, la clase la del 24 de septiembre, sí. Esa clase no está cargada, hay 2 clases que no están cargadas, la 10 y la número 8. Bueno, yo voy a revisar. Hay una sola clase. Sí, hay una sola clase que tengo entendido, por eso hay una clase que no se dio, que le decía yo que era, pero bueno, iba a dar una sola clase de toda la unidad 7. A ver, porque, esperen, no es tan así, porque
La clase que no se pudo dar creo que es contratos comerciales de distribución, concesión y agencia, que era lo que estaba asignado. Sí, Pero sería de esa otro- clase, No, sí vimos profesor. eso. Esa fue la bien. última Esa clase, clase la bolilla vimos 6. el Después día de Esa eso clase no la vimos vimos otra profesor, cosa. es de la unidad Ajá, 6. bien. Y la 7, ¿qué sería? A ver, díganme ustedes acá que... Profesor, en No vimos la nada. 7 tenemos factoring, underwriting, fideicomiso financiero y warrant. Bueno, hagamos una cosa, porque sí lo hemos, bueno, yo la había, como si compartido en el aula virtual, pero sí no estaba programada como una clase. Bueno, de todas maneras la sacamos, vamos de la 1 hasta la 6. O que no habría problema. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Sí, diga. ¿Podría subir más o menos un modelo de los casos problemáticos para que nosotros, cuando tengamos que responder el parcial, tengamos una idea de qué es lo que quiere que respondamos? Como para Miren, que no estemos perdidos, digamos. No. Hoy podríamos practicar un problemita, profe. Usted Bueno, Claro. tratar de subirle uno o dos ahora en el aula. Claro, ahí está 1 o 2 para que sepamos, para que tengamos una idea más o menos. Claro, lo que pasa es que yo presupongo que ustedes, como funcionan a veces como comunidad, se comunican con generaciones anteriores, no sé, porque es lo mismo que hemos tomado en el último recuperatorio, se recuerdan a lo que están recursando, del de la promoción 2020. Doctor, Sí. tal? Buenas tardes. El año pasado también han tomado casos y tampoco Sí. nos habían Todos han informado que iban a desaprobado, por ser eso así. hay más de 2.000 Y todos han alumnos desaprobado. Doctor, Por si eso es que nos estamos toman tan como el año asustados. pasado, le aseguro que van a tener muchos desaprobados. Disculpe, Porque doctor. no sé si los en el temas estos de horario- las primeras bolillas, o sea, se adaptan más o menos como para hacer ese tipo de ejercicio. Por eso le dije que era un bueno, mix. nada, yo supongo que al ser escrito, bueno, se podrá contestar un poco más. Yo tuve la dificultad que tenía que escribir en una computadora y yo, con la pandemia, recién aprendí a encenderla. Imagínense lo que fue para mí. Tenía ganas Claro. de agarrar la computadora y no sé, Bueno, la la idea es, desesperación. sí, la idea de las preguntas o los casos así problemáticos es que tengan no necesiten tener mucho para desarrollar, ¿me entiendes? No, 10 líneas, porque la idea es, por ejemplo, procede el embargo, no procede el embargo, porque se plantea un caso y la pregunta al final, ¿no es cierto? En este caso, ¿usted qué haría? ¿Inscribiría, no inscribiría? ¿Apelaría? ¿Iniciaría juicio? Son preguntas así. Entonces, para que la idea de plantearle así como caso es, que implica también más trabajo para nosotros, por supuesto, es que ustedes puedan responder más corto, ¿me entienden? Esa es la... Para inscribir una Sí, patente, pero por ejemplo. necesita práctica, pues, doctor. No, Porque, no bueno. necesita práctica, porque ya está en tercer año. Así que eso es un caso y ustedes con lo que saben, porque lo otro, y no es cierto que no hubo un gran porcentaje de aprobados en el segundo parcial. En realidad fue el 40%, digamos que... Disculpe, Doctor, profe, en el Yo disculpe, horario son una de pregunta. 2.000 prácticos, alumnos, doctor. ¿Cómo? Ahí es la cantidad de alumnos que tienen que rendir hoy, en este año, es justamente porque somos los que hemos quedado del año pasado. No, el año pasado promocionaron, no sé por qué pasó. Le puedo asegurar, el año pasado promocionaron 800, 900 personas. No tengo- Doctor, disculpe, buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta. Doctor, no, nada Es que la ver. primera vez que la curso la materia y Sí, bueno, sí. voy a ir por una cuestión de salud, voy a ir recién a la recuperación. ¿Va a ser igual, opcional, oral y escrito? Me imagino que sí, por eso que usamos esos 2 días, porque por estos problemas, como usted plantea, que a veces hay gente que no puede ir a la facultad, digamos, ¿no? Y el problema, profe. sincero, sí.
Una consulta, en el caso, bueno, yo rindo oral, ¿también van a haber casos prácticos en el oral? O sea, No, en el oral se rinde por coloquio, lo expliqué. Porque no, pero va a ser en el oral no puedo contarte todo. Doctor, ¿podría explicar cómo va a ser para la modalidad de los que rinden voluntariamente? Es justo cuando entré usted ya está. El viernes todos tienen que estar a las 4 de la tarde. Allí se le asigna en diversas salas, porque el Zoom nos permite salas, ¿no es cierto? Eso es lo bueno de esta plataforma frente al Meet, que ustedes deben haber estado acostumbrados el año pasado, y qué sé yo. Entonces, un profesor o dos profesores van por sala y lo van haciendo pasar en coloquio, bajo grupo de 4 personas, y se le hace una pregunta individual, porque no es colectiva, y el que contesta se queda ahí en espera, pero bueno, como que ya hizo su trabajo, es como decir, la primera unidad que te sacó, la primera bolilla, si querés, y después se va haciendo preguntas a los otros compañeros de ahí del grupo, y luego se le hace una segunda pregunta, y ahí conforma, digamos, si contestó bien la primera, se le hace la segunda pregunta. Profe, Doctor, disculpe, ¿va a ser por bolillero o ustedes van a elegir los temas? No, nunca es bolillero, porque la dinámica del coloquio no permite que sea bolillero. No. Casualmente, para que sea más rápido, el docente te pregunta, y bueno, nada, la pregunta, si la primera persona no responde, va pasando a lo otro. Claro, en coloquio. Doctor, y en caso de que, por ejemplo, alguien vaya a recuperar, ¿puede cambiar la opción del escrito al oral y del oral al escrito? ¿O no? Claro, cada parcial. La recuperación. No, claro, no es que vos, si estás en oral, después vas a seguir siendo oral, no. Cada parcial va a haber una planilla como la que le han suministrado, donde ustedes tendrán que optar por la modalidad. Profe, sí, para hemos tratado de hacer lo más amplio posible frente a ustedes, por ejemplo. Porque si alguien no se siente cómodo con la situación de problemática, puede optar por el oral, ¿no? Profe, disculpe, ¿se puede usar el programa para rendir oral? ¿Cómo? Disculpe. ¿El programa se puede usar para rendir oral? Le consulto porque en el caso del articulado o de la... No, en el oral no. En el oral, como si fuera presencial, sí le permitirían, pero acá al ser virtual, les explico, chicos, para que sea dinámico, porque si no ¿se acuerdan cuando ustedes tienen oral, que le hacen toda esa cosa que a nosotros nos gusta, que muevan la cámara, que muestren, que todo eso, ¿no es cierto? Al oral no se permite tener nada en mano. Bien. Simplemente... ¿En el escrito sí, profe, o no? ¿Cómo? ¿En el escrito sí se puede permitir el programa o no? Yo no creo que sea pertinente, porque la idea sería que nosotros entremos con la menor cantidad de elementos posibles. Piensen ahora que estamos tratando también de, luego de cada grupo que entre y que salga, tiene que sanitizarse, entra un equipo de limpieza, me dijeron en la facultad y demás. Entonces la idea es que haya la menor cantidad de... y además también, a pesar de que van a estar distanciados, no va a dejar de ser bastante gente para el control del docente de cada aula. Entonces, por una cuestión de simpleza, cuando se entra al aula, obviamente se apaga su celular y se lo deja en el bolsillo, y ustedes tendrían que tener una lapicera nada más, porque el examen le sería provisto por el docente. Entonces, la idea es que haya solo un papel y una lapicera en la visión del docente abajo. Sí. Doctor, disculpe una consulta. En la bolilla 3 hay un link que manda un drive, donde nos manda a la parte de ley de semillas, y no se puede descargar porque no hay acceso. El acceso está denegado, no se puede descargar nada de ahí. ¿De la ley de semillas? Sí, todo lo que sea ley de semillas. Con ley de semillas,
que la dio una clase el doctor Eduardo Martínez Folker, creo, ¿no es cierto? Sí, pero el material no se puede descargar. Eso es. De todo ese material, porque el drive es grande, Sí, ¿no? todo sale a acceso denegado. Todo sale a acceso denegado y hay una parte que habla acerca de propiedad intelectual. También sale como carpeta vacía. O sea, todo lo que sea unidad 3, que vaya a ese drive, todo sale a acceso denegado. Eso estaba viendo hoy para descargar y no me dejaba. Es la primera vez que he sentido, bueno, imagínense, ya estamos 2 días. Yo pensaba que ese reclamo me lo podían haber hecho antes, pero yo lo vi. Yo puse el link y nunca vi ese problema, ¿no? A lo mejor usted entra con una cuenta de Gmail, porque a veces pasa con eso. Lo voy a revisar hoy mismo y si no, recargaré el drive. Porque en la unidad 3 están un material, cuando ustedes, hay como, que no está en una carpetita, en una subcarpetita, que están los artículos de doctrina que trabajó el profesor Eduardo Martínez Folker, ¿no es cierto? Los 3 artículos de doctrina, ustedes saben lo que es doctrina, ¿no? Jurisprudencia argentina, creo que era del derecho, los 3 artículos que subió. Y en el drive, apenas, y ya voy a tratar de revisarlo, porque el drive ese está en 2 vías, digamos, está en el blog, estaba en el viejo blog, está subido, y después hice un link especial para el campus, en donde hay subcarpetas de cada una de las leyes. Sí. No solo, Sí. por eso me aflige, no solo es de semillas, ¿me entiendes? Es de, ahí había, estaba todo, patente, marca, los manuales de la Organización Mundial de Propiedad Industrial. De todas maneras lo voy a revisar. ¿Profe? Sí. Sí. ¿Para el recuperatorio se va a mantener de unidad 1 a 6? Y sí, claro, obviamente, sí. Sí. ¿Profe? Sí. ¿Se sabe, profe, Sí, ¿se sabe qué profesor va a estar en cada turno? No, pero que eso en qué dice usted, ¿en el escrito o en el oral? En el escrito. Es irrelevante, digamos, eso. Porque digamos... Doctor, disculpe, acabo de entrar. ¿Podría decirme la modalidad, tanto oral como escrita? Perdone, doctor. Acabo de entrar. Sí, lo voy a decir, porque la verdad que ha sido medio, hoy, digamos, accidentada en la entrada también al Zoom hoy. La modalidad oral, de lo que opten orales, a las 4 de la tarde, el día viernes, se presentan, allí se le toma como asistencia y se le va a asignar una sala de espera y la modalidad va a ser por coloquio, con preguntas que le van a hacer el docente, 2 preguntas. Doctor, una consultita. Y el examen escrito será dividido por aula, por 5 aulas tenemos divididos los grupos y por 3 grupos, 3 grupos horarios a su vez. Y en el campus está subida, digamos, con los PDF, en donde dice, por ejemplo, qué sé yo, política y social, supongamos, A a la G, aula central, de la F a tal, aula sur, ¿me entiendes? Ahí ustedes se tienen que buscar y ahí van a tener el asignado. Pero les digo de vuelta, son 3 grupos, hay 5 aulas y 3 grupos de horarios, con lo cual voy a ver si ya lo tiene subido acá, que nos hizo sí, doctor, ya está subido. Le quería consultar doctor, la valoración de las ¿y cómo sería el oral? Disculpe, doctor, la valoración de las preguntas. ¿El caso práctico vale un poco más o todo van a ser iguales y equitativas? No, casualmente en el examen, para que ustedes lo puedan hacer, a la par le asignan el puntaje estimativo, como siempre hacemos nosotros, que tiene la pregunta. El problema siempre tiene más. Entonces, lo estamos terminando de armar, digamos, el parcial,
de acuerdo al tiempo que nosotros estimamos que ustedes pueden resolver, puede haber dos problemas y una pregunta de tipo específica corta para responder, o puede haber un problema y 3 o 4 preguntas para resolver. ¿Me sigue? O sea, claramente el problema siempre va a tener más puntaje. Doctor, una consulta. Doctor, ¿cómo sería el oral? ¿Cómo sería, doctor, si uno tiene inconveniente para ir al escrito a la facultad? El oral le dijo que usted tiene una planilla para optar para inscribirse el día viernes a las 4 de la tarde por coloquio. En Zoom se le toma asistencia y se le asigna un profesor. Coloquio significa que comparte una sala con 4 alumnos, se le hacen 2 preguntas. Las 2 deben estar bien respondidas. Doctor, una consulta. ¿Alguna bolilla para tener en cuenta, por favor, si nos podía decir? ¿Alguna? ¿Quién está hablando? ¿Natalia? Natalia, sí. Disculpe la Karina pregunta. quiere hacer una pregunta, doctor. Bueno, Karina, espera un minuto. Natalia, las recomendaciones, por eso yo le iba subiendo, no tenía el contacto de si quiere, personal por Zoom, pero en el campus sí me tomé la tarea de hacerle respetar esa pauta que los sábados y domingos iba subiendo el material para que casualmente no se sientan abrumados esta semana. Esa era la idea, de que lo vayan leyendo a medida que íbamos subiendo el material. Para mí, la unidad más grande es la 3. Y es la que, digamos, para lo que ustedes tienen ahora para rendir, y representa a veces mayor cantidad, digamos, normativas. Y, esa como unidad, digamos, de mayor envergadura. Bueno, hay otras también, sin duda, grandes. La que presenta, la que no es tan larga, por decir, como unidad, pero sí es más difícil de asimilar para ustedes, creo que es la unidad 4, que es la parte de contabilidad. Ahí en contabilidad, Natalia, tenemos este problema. Allí hay mucho material subido. Yo le pediría, y ya le digo todo eso para que no se pongan nerviosos, que la parte pertinente de Flower Newton, que es un profesor de contabilidad que hemos subido, eso no lo consideren, pero era porque si ustedes querían entender el sistema de partida doble y demás. Pero sí o sí, de esa unidad número 4, hemos subido ahora este año, que el año pasado no estaba, porque no estaba, digamos, digitalizado, el libro del profesor Muguillo, que es un profesor de la UBA, sobre el valor probatorio de libros, la problemática de exhibición de libros y su valor probatorio, como también de la contabilidad. O sea que en la unidad 4, Natalia, sin duda me concentraría en ese libro, que son 80 páginas, creo, y por supuesto con el estudio del Código Civil y Comercial común, con el Código Civil y Comercial de la Nación, por supuesto, en la parte pertinente. En esa unidad, que creo que en la 4, el otro problemática es rendición de cuentas, que esa clase la dio el doctor José Dantur, que bueno, ya están además los canales de YouTube de la facultad y demás, la clase del año pasado, pero también la tienen ustedes en su versión sincrónica de este año. Eso por la unidad número 4. Como que usted me preguntaba en qué podía hacer hincapié. En la unidad número 5, bueno, ahí es más disperso los tipos de contratos, por llamarle así, que se encuentran ahí regulados para estudiar. Tenemos prenda con registro, que es un pilar nuestro, digamos, de la materia, ¿no es cierto? Ahí teníamos la ley comentada y teníamos, sí, un pequeño, creo que también habíamos seleccionado una pequeña parte de un libro por prenda con registro. En tarjeta de crédito, el sistema de tarjeta de crédito también está acompañado de una bibliografía del profesor Muguillo y un texto ordenado de la ley, que no hace falta que se estudien todo ese texto ordenado, pero que además ese texto ordenado de Astrea era solo el efecto de que ustedes tengan un material que los guíe en el análisis de la ley marco de tarjeta de crédito, pero yo le puse ahí
cuidado, deben actualizar con una modificatoria de otra ley. Tenemos compraventa internacional de mercadería, creo, esa es la unidad, no, esa ya es la 6. Las 5, ¿qué más nos queda? Yo le dije tarjetas. Sí. No, contrato de compraventa internacional de mercadería es en la bolilla 5.1. Ah, bien. Por eso decía yo, bueno, esa otra bolilla veo que tiene, viste, diversa. La clase de compraventa la dio la profesora Alejandra Moyano, ¿no es cierto? Y el material que hemos subido ahí es una parte de un libro de compraventa internacional. Bueno, esas son digamos, las clásicas y la parte más, digamos, frondosa Muchas gracias, doctor. Porque la otra la 1 y la 2 son más teóricas. Sí. Sí, y eso es Natalia. Y por otra parte estaba Karina. Karina, ¿qué era su pregunta? Karina. Bueno. Profesor. 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 Sí. Unidad 3. Y de la unidad 6, ¿en qué habría que hacer hincapié? La unidad 6 son los contratos, lo que antes denominábamos nuevos contratos comerciales, tengo entendido. Entonces, por lo que ustedes me reubican, yo a veces lo pasaba, creo, así. La 6, bueno, en eso no está tan complicado porque hay menos volumen, básicamente es el código, ¿no? Sí. El Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ahí tienen menos material de estudio, porque por una simple razón, la bibliografía que existía es precódigo, y en realidad, en general, que era antes el libro de Marzorati que se usaba en este aspecto, que se llamaba el sistema de distribución, contrato de concesión, agencia de distribución, podría presentar, digamos, divergencias sobre el mismo código. Entonces hemos preferido mantener el código. ¿Entiende? Ahí le diría que es todo, pero sobre todo como no es frondosa, digo yo, porque no tienen que leer bien el Código Civil y Comercial, ¿no? Y con una buena lectura, buen estudio del código, pueden inferir las diferencias y la clase, por supuesto. Sí, profesor, dígame. disculpe. Entonces, en la unidad 4... En la unidad 4 hacemos hincapié en el libro de Murillo, Contabilidad, Introducción a la Contabilidad. Correcto. ¿Por qué le digo eso? Porque, bueno, aparte por comentar ahora, hay mucho más material ahí en la unidad 4, ¿no? Entonces, está el libro, por ejemplo, de Flower Newton, que diría que no, o sea, ese libro no, porque era como antes usábamos como una apoyatura, y lo hemos subido porque ya, esto como capas, ¿viste? Que van quedando de un año al otro. Y este año aportamos ese que sería más específico al respecto. Pero sí hay, y me parece interesante que lo vean, como un pequeño manualcito introductorio de una facultad, de un profesor de una facultad de económicas, que explica cuál es el valor de la contabilidad, pero no debe tener más de 20 páginas, que no es de mucho texto, sino es más bien gráfico, pero para que introduce la funcionalidad y la importancia de la contabilidad. O sea, que tendrían que tener, por supuesto, el código, ese manualcito que está subido ahí, y el libro de Murillo. Doctor, de la unidad 1 y 2, dijo que lo más importante era lo de las fuentes y lo de el concepto económico de empresa y eso. Hay que distinguir radicalmente la unidad 1 de la unidad 2. Sí, es que eran las dos, o sea, la unidad 1 de lo de fuente y de la unidad 2 lo de la parte del concepto económico de empresa. Sí. Ahí la... ¿Arbitraje no está en la 1? Sí. Sí. Hay una ley que es comercio, en la 2. Claro, por eso le decía, de la 1, es muy grande. Obviamente que el libro de fuentes de Cueto Rúa es solamente, no se puede pedir algo de memoria de allí, era que ustedes hagan una lectura y interpreten lo otro, el título preliminar del Código Civil y Comercial y las referencias o reenvío de fuentes. O sea que allí
porque hay como 100 páginas, creo que en el libro de Cueto Rúa, en el 1. Pero lo otro, lo que es arbitraje, lo que es los libros, los artículos de doctrina sobre autonomía, bueno, todo eso va en la 1. Sí. En la 2, para que termine, porque me preguntan de la 2. Y de la 2, en la 2 tenemos, bueno, la clase, por supuesto, los artículos de Fontana Rosa ya no, o sea, porque había todo eso del año pasado que estaba subido, eso no es relevante. Sí es importante la lectura bueno, es cortita, lo que estás en la 2 es más corta en cuanto a volumen, digamos. La 1, si me dicen a mí, está como más grande, más larga, digamos, en cuanto a bibliografía, digo, ¿no? En la 1 tenés Legoff, que es la parte histórica, tenés los artículos de doctrina sobre autonomía, el artículo de Aftalión y todos los artículos de doctrina sobre arbitraje. En la autonomía específicamente hay 2 artículos muy importantes, uno del profesor Rivera y el otro del profesor Lorenzetti, que fue de este año, que se puede usar tanto en la 1 como en la 2, pero está colocado, subido en la 1 por la problemática de autonomía, ¿no? Me siguen ahí, ¿no? ¿Hola? Sí. Doctor, justo estaba por decir de la 2. Artículo 7 del Código Civil de Memorias. El artículo 7, está por supuesto, que era, porque yo lo di porque en el programa estaba indicado, entonces la 1 prácticamente, fíjese que está punto por punto detallada una bibliografía específica por cada punto, está ordenada así. Entonces en el 7 ustedes tenían el artículo del Código Civil y Comercial Común, por supuesto siempre está la bibliografía madre de Vítolo, y después tenían un artículo de Rivera, creo que Rivera, sobre un análisis del artículo 7, ¿no? Profe, una consulta con respecto a... En una clase, una compañera había hablado del tema de pymes, que había dicho de que el año pasado no lo habían dado y de que el material no estaba, y le había preguntado a la profesora si lo sacaba el tema o qué iban a hacer. No, casualmente ahí puede haber un error de la profesora, porque específicamente en este año, fíjense ustedes que incluso ahora estamos rindiendo una bolilla menos, hemos subido, digamos, material, una ley comentada incluso sobre pymes, publicada por Editorial Astrea, creo que ese es un libro de Zunino, y unos artículos de doctrina sobre eso. No, eso sí va. En la 2 también está prácticamente punto por punto, salvo, digamos, no hay un artículo específico sobre la diferencia entre empresa y sociedad, que eso se infiere digamos, del manual de Vítolo y de la clase, si correspondiere, pero todo lo otro está punto por punto, ¿no? En la 2. Si no queda descompensada con respecto a las otras unidades, digamos, en su contenido. Sí, esa es mi duda. Profesor, tengo una pregunta. Sobre la ley de pymes, ¿en qué artículos tenemos que hacer hincapié? Simplemente en la parte de caracterización, digamos, de cómo se acuerda que lo que decíamos nosotros en clase, que no estaba definido, sino se caracterizaba como cómo se la categorizaba pequeña, mediana y gran empresa, nada más. Muchas gracias. Y una pregunta Doctor, más, sobre el fondo de comercio, que no lo dieron el tema, digamos, y habían dicho de que iban a subir un video o algo. No sé si lo subió. No, la clase de transferencia de fondo, creo que está subida la bibliografía sobre transferencia de fondo, pero de todas maneras, no se preocupe por ese punto, porque lo podríamos volver a tocar
en la otra unidad y lo podríamos incluir, pero yo tengo entendido que aunque no ha estado a la clase, sí está subido el material, ¿no? Esperen un minuto que lo chequee. Profe, con lo que está en Vítolo, ¿alcanza fondo de comercio? Porque en Vítolo también Sí, está. sí, no, sí, basta con Vítolo, pero por supuesto, pero con la ley, ¿no? Con la ley de transferencia. Con la ley de la 11867, ¿no? La tienen que estudiar, porque ahí lo importante es el procedimiento, ¿no es cierto? Así que, no, maldito sea. Doctor, o sea que lo de pymes y lo de agentes auxiliares dijo algo, o no, es que se me corta. No, el agente sé auxiliar más se le está corta. en la clase y no, lo que estaban preguntando si sacaba algo, intuyo yo que esas son las preguntas por a dónde van ustedes, y hasta ahora la respuesta fue no. No sé si se han dado cuenta, salvo alguna bibliografía que yo le indicaba, pero el punto de los programas no. Digamos, Profe, no me quedó en claro, ¿la unidad 7 no va? No va. No va. Ay, por Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Doctor, Esto lo he hecho por el contenido de la unidad. En la unidad van enteras. Lo que yo le fui indicando ante su pregunta es que se concentren en determinada bibliografía y otra por su extensión no la dejen de lado. Nada más a la bibliografía adicional subida. Pero la unidad temática va íntegra. ¿Me entienden lo que le digo? O sea, en toda de la 1 a la 6 van íntegra todos. No hay que un punto sí y un punto no. ¿Mm? Sí, clarísimo. Fíjese que yo lo que dije, bueno, no lean Freud Newton, pero lean el lo modelito otro. que decía que iba a poner en el aula virtual, el modelo de los casos prácticos y la resolución, ¿verdad? ¿O únicamente el modelo? El modelo, si la idea es que ustedes lo piensen y se ejerciten. Digo, la solución es irrelevante, digamos. La idea es que ustedes hagan un ejercicio de cómo sería ese día ese planteo, nada más. No es tan complicado. Digamos, ¿Fue que va a haber algo múltiple con opciones? No, hemos dicho que era para desarrollar en 10 líneas. Ah, bien. No para desarrollar. Bueno, profe, ¿cuándo vas a subir ejemplo de los casos al campus? Y mire, estamos terminando la organización áulica, estamos organizando el examen, pero yo creo que mañana van a tener, después de hoy de las 12 o algo así, pueden que tengan un, profesor, una pregunta. A las 8 de la mañana, ¿no? De mañana tendrían el caso. Disculpe, profesor, una pregunta. ¿Tenemos que llevar hoja, verdad, por el tema que he escrito o no? No, lo he aclarado, creo, muchísimas veces, que el parcial va preimpreso. Ustedes no tienen que llevar nada más que una lapicera, el barbijo y el DNI. Bien, profesor. Doctor, bien. me estaba fijando en la bolilla 2, y no hay material de transferencia de fondo de comercio. Perfecto. Entonces allí basta con la ley nada más. Ley 11.867. Profesor. Sí. Profesor, lo que rendimos en el aula magna, ¿en qué apoyamos el examen? Ah, qué buena pregunta. A nosotros nos hacían llevar unas tapas duras para rendir algún examen, por ejemplo, de humano o algo. Llevamos unas tapas o algo en que apoyar duro. Un cuaderno tapa dura o algo sin hoja, sin escribir. Y sí, porque acá lo que debe primar es el sentido común. Sí, o lleven una carpeta, tapa dura o cuaderno, bueno, que no van a poder abrir, digamos, ¿no? O sin nada escrito. Que lamento pero era por el espacio, no nos queda otra opción que usar esa aula, ¿no entiendo? Doctor, una compañera hizo una pregunta, no sé si la leyó, dijo que si ella pasa directamente a la recuperación, si tiene que ahora llenar igual el formulario para el examen escrito o después va a haber otro formulario para la recuperación. Gracias por su pregunta, porque no estoy, imagínense que estamos con 250 alumnos, alumnas que acá que están presentes, entonces no puedo ver eso.
el formulario es para un orden, digamos, para poder dividir las aulas. Si no se presenta, todos se consignan ausentes y van al otro recuperatorio. Y después cuando vamos a la recuperación, por ejemplo, ahora que yo no voy a tener tiempo, va a haber otro formulario, ¿no es cierto?, para la segunda instancia. Claro, para la recuperación está planteado de la misma manera, un viernes oral, un sábado. Está ahí en el slide de la primera clase de presentación, casi asignado los días. Sí. Doctor, le hago una consulta sobre los formularios, porque en el grupo habían pasado 2 formularios. Uno, que elegíamos la opción presencial para rendir el día sábado, y el otro, que era para poner si habíamos tenido COVID y todo lo demás. ¿Cuál de los dos hay que mandar? No, el formulario que usted tilda, porque es un formulario en Google, es el formulario de la opción si quiere rendir escrito o oral. El otro es un indicativo que lo pide la facultad, de que usted debe firmar una declaración jurada no sé, de qué le piden, de estos elementos, de que usted declara que no ha tenido en los últimos 15 días síntomas y demás. Es una cuestión formal que le exigen los protocolos de biodiversidad. Al oferto del parcial, eso yo no lo manejo, eso queda para la facultad, digamos. Yo eso le voy a consultar si es que ustedes lo tienen que llevar eso firmado y entregármelo a mí en ese día. Eso le voy a preguntar a las autoridades de la facultad si eso lo están exigiendo. Pero disculpe, el no sí. docente que está en la entrada pide que se lo muestre en el celular, no hace falta llevarlo impreso. Muchísimas gracias, muchas gracias por su colaboración, porque no tenía experiencia yo de eso, y le agradezco porque yo entendía que la lógica de eso era que era un control al efecto sanitario al momento de entrar, nada más. Llevar esa declaración jurada o presentar. Una consulta, lo que rendimos en determinado horario, póngale de las 9 hasta las 10:30, ¿ese es el horario que nosotros tenemos que incluirlo en la declaración jurada o tenemos que hacer un horario más amplio? No sabía que le consignaban horario, pero sí, ponga el horario que usted tiene la fecha de examen, sí. Doctor, nunca vi el formulario. ¿El listado ya está? ¿Ya está el listado de alumnos? Sí, está en el campo. Está en el campo, bien. Quédense tranquilos, es un examen fácil, así que nos vemos el sábado. O el viernes. No se olvide. Ya se planteó que hace mucho del sábado. Tenga consideración el viernes o el sábado, doctor. ¿Cómo? Usted nos dice, quédese tranquilo que es un examen fácil. ¿Estaba hablando del viernes o estaba hablando del sábado el escrito? De los dos. Lo que pasa es que como la materia ha optado hasta ahora por el sábado, se me quedó grabado eso. Profe, disculpe, ¿usted toma o los demás profesores también? En el oral tomamos todo, le decía que está asignado por sala. Un profesor o 2 por sala. Ah, bien. Bueno, gracias. Profe, una consulta. A la hora de responder los casos prácticos que nos van a asignar, yo creo, durante el examen a desarrollar, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta? Porque yo soy recursante y a mí me tocó el año pasado y yo puse más teoría que articulados. Entonces, a lo mejor no. Quisiera saber... Perdón, quisiera saber qué es lo que se va a tener en cuenta para yo no se tiene en cuenta. El caso práctico es una alternativa de las opciones sí, no, pero un poco más. ¿Viste? Cuando antes te decían sí, no, fundamente, pensarlo así, ¿no es? Si es un caso práctico, no es para que vos contestés el artículo 9 no se resuelve con el artículo 9 de la 11.867. No es contestando así, porque si no, no tendría sentido. Es contestando la solución del caso, o al revés, no la solución, cómo lo plantearía, como le decía yo. Ante esta situación, ¿usted qué hace?
una demanda. Esto para ustedes es un contrato de qué tipo, ¿me entiende? Es eso, esa es la situación problemática. Y que se debe resolver, por eso le ponemos lo máximo 5 o 10 líneas, porque en realidad no, lo que tiene que resolver es una pregunta ante una situación, si usted está frente a una transferencia de fondos, si usted está ante un contrato de concesión, si usted está ante un contrato de distribución, si usted está frente a un contrato de distribución, o si la problemática planteada implica haber omitido algún procedimiento de lo que ustedes han establecido o de lo que ustedes han estudiado. Entonces, ante un caso, voy a decir, bueno, el problema acá fue que no se cumplió con el artículo 8 de la ley de marcas, por ejemplo. Y responder así es responder. El problema acá es que no existe una registración veraz del asiento contable en pasivos de la empresa. El problema acá radica en que la contraparte alega algo y confunde el concepto de empresa y sociedad, por ejemplo. Las respuestas tienen que ser de este tenor, digamos, pues son casos así, no es para desarrollar, sino eventualmente si es para desarrollar, te lo indica el enunciado, desarrolla el concepto de fondo de comercio, ¿me entendés? No sería así. Casualmente, lo que cometieron el error Silvina, cuando en el examen anterior, cuando se planteó eso, era esa forma de responder. Si yo te pregunto por el fondo de comercio y tuviera la capacidad, por ejemplo, en 10 líneas de ponerme toda la ley, no me estarías respondiendo el problema. El problema siempre es algo, no, digamos, de análisis y que vos lo tenés que contestar en pocas líneas. Por eso es que lo que lleva tiempo en estos exámenes es más bien la lectura y no la respuesta. Debería ser así, ¿me entienden? La respuesta es que ustedes lo piensen y contesten. Y las respuestas en general tendrían que ser cortas. Porque sí. Disculpe, Melina, le habla, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Melina. Quizás ya lo han preguntado. En el caso de que elijamos rendir escrito el primer examen, ¿en la recuperación podemos cambiar la modalidad? En el caso sí, de lo hemos repetido, oral. disculpen, Melina, no lo he escuchado. Cada examen, como saben ustedes en la facultad, es un examen. Entonces, este es el examen primer parcial, el recuperatorio es otro, deberíamos hacer otra lista, etcétera, etcétera. Incluso puede haber otras aulas, porque depende, digamos, puede haber poca asistencia ahora y mucha ya después, entonces todo va a cambiar para el recuperatorio. Puede que aprueben todo y no había escuchado por eso quería saber si podíamos cambiar la modalidad en el caso de la recuperación sentirse más cómoda con un oral, entonces acceder a eso. Sí, perfecto, es la doctor, respuesta, sí. Sí. Profesor, disculpe, volviendo al tema de esto que usted está explicando del caso práctico. O sea que no tendríamos que fundamentar, solamente contestamos. O sea, no fundamentamos con ningún artículo. Cuando vos contestás, lo que te quiero decir es que no hay que desarrollar todo. Vos podés decir, por la aplicación del artículo tal y tal de la ley, debería ser resuelto así. Por aplicación del principio tal, debería pasar esta cosa. Acá no se cumplió con lo que manda el artículo X. O, si no te acordás el número del artículo, no se cumple con la separación o la zona de exclusividad determinada por el contrato. Digamos, con responder en el sentido de lo que te preguntan, el enunciado te lo va a ir diciendo, pero de vuelta la norma está en que no podría superar esas 10 líneas. Lamentablemente yo ya tengo otro Zoom, pero creo que hemos planteado, sí. Una pregunta. Hay un compañero que está pidiendo sacarse una duda porque él perdió el DNI. ¿Sabe si con otra identificación podría ya rendir? Siempre eso. ¿Quién está hablando? ¿Miriam? No.
No sé. Sí, profesor. ¿Quiénes? Bueno, sí, acuérdense que esos son los parámetros normales, digamos, que tiene que traer con la tirilla de denuncia, me imagino, de que se encuentra extraviado su DNI. La tirilla de denuncia policial y eso. O si tuviera la libreta universitaria, lo podría hacer con la libreta. ¿Me entendés? Bien, muchas gracias. Profe, disculpe, buenas noches. Los que rinden el viernes de forma virtual, ¿se va a publicar el enlace del Zoom o del Meet por el campus? Claro, yo creo que vamos a usar los clásicos, porque no vamos a tener, digamos, me estamos volviendo loco. El mismo link creo que va a ser, ¿me entiendes? Es el de la clase, porque tiene capacidad, como lo estamos viendo ahora, para 300, 500 personas, entonces, y tiene la posibilidad de dividir en sala. Creo que vamos a tratar de usar este mismo link que estamos usando para las clases, para el examen. ¿Me sigue? Muchísimas gracias, profe, sí. Muchas gracias, doctor, por responder todo. Muchas gracias, nos vemos el viernes y el sábado, respectivamente, a quien opte por cada una de las opciones. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Profe, no se olvide de subir el archivo. No, les decía que aguanten hasta las 8 o 9 de mañana. Hasta luego. Bueno, doctor, gracias. Hasta luego.